La noche de Navidad de 1847, una joven fue entregada como regalo a un hombre sin alma. Pero cuando él la vio por primera vez, algo en su interior se quebró, porque reconoció sus ojos, los mismos ojos que había visto en otra mujer, la noche que ardió su vida entera. Esta es la historia de Celestine Marchand y del hombre que la compró para destruirla, sin saber que ella terminaría salvándolo. Antes de continuar, dime en los comentarios desde dónde me ves. Y si este inicio te atrapó, dale like para que más personas conozcan esta historia. Sígueme para no perderte el final. La nieve caía sobre el condado de Valemont con una crueldad silenciosa, cubriendo la miseria bajo un manto de pureza fingida. En la víspera de Navidad del año 1847, mientras las familias nobles se reunían junto a chimeneas doradas y vinos especiados, en los arrabales del condado una joven de 19 años temblaba dentro de un carruaje cerrado, envuelta en harapos que alguna vez habían sido un vestido decente. Celestine Marchand no lloraba. Había aprendido años atrás que las lágrimas no detenían el hambre, ni la crueldad de los hombres, ni el peso de las deudas que su padre había dejado como única herencia. Sus ojos grises, del color de las cenizas frías, miraban a través de la pequeña ventana del carruaje las luces distantes de la mansión. Devereux, aquella fortaleza de piedra oscura que se alzaba sobre la colina como un depredador, observando su presa. El carruaje se detuvo con una sacudida violenta. «Hemos llegado». «Señorita», dijo el conductor con una voz desprovista de compasión. No era un sirviente cualquiera, sino un cobrador de deudas, un hombre que comerciaba con carne humana cuando el oro escaseaba. Celestine descendió con dignidad, aunque sus piernas apenas la sostenían. El frío del invierno se clavaba en sus huesos como agujas de hielo. No llevaba abrigo. No le habían permitido llevar nada excepto el vestido rasgado y un pequeño medallón que colgaba de su cuello, el único recuerdo de su madre muerta. Las puertas de roble de la mansión se abrieron lentamente, revelando un vestíbulo iluminado por cientos de velas. El contraste entre la calidez dentro y el frío exterior era tan brutal que Celestine sintió náuseas. Un mayordomo de rostro pétreo la observó de arriba abajo con desprecio apenas velado. «¿Esta es la mercancía?», preguntó con desdén. El cobrador asintió, extendiendo un documento sellado. «Deuda saldada. 120 libras más intereses. El señor Devereux ahora posee todos los derechos sobre Celestine Marchand, hija del difunto Henri Marchand, comerciante arruinado y jugador». Celestine apretó los puños bajo los pliegues de su vestido. No daría a estos hombres el placer de verla quebrantarse. Su padre había jugado su libertad en una mesa de cartas 3 meses atrás, desesperado por salvar lo poco que quedaba de su negocio. Había perdido, y cuando la enfermedad se lo llevó semanas después, ella quedó como el único pago posible. Un regalo de Navidad para el señor más cruel del condado. El mayordomo la condujo a través de corredores adornados con tapices de terciopelo y retratos de ancestros severos. Celestine caminaba con la cabeza alta, negándose a encogerse bajo las miradas de los sirvientes, que se asomaban desde las puertas, curiosos por ver a la muchacha que había sido entregada como si fuera un objeto. Finalmente llegaron a un salón privado. Las paredes eran de un rojo sangre profundo, y un fuego crepitaba en la chimenea con llamas que parecían danzar con sed insaciable. Frente al fuego, de espaldas a ella, había un hombre alto y de hombros anchos, vestido completamente de negro. «Su regalo de Navidad, señor Devereux», anunció el mayordomo antes de retirarse, cerrando las puertas tras de sí. El silencio que siguió fue abrumador. Celestine podía escuchar los latidos de su propio corazón, acelerados y salvajes. El hombre no se movió durante largos segundos, y cuando finalmente lo hizo, fue con una lentitud calculada que heló la sangre de la joven. Lucien Devereux se dio la vuelta, y Celestine olvidó cómo respirar. No era su belleza lo que la paralizó, aunque era innegable. Lucien Devereux poseía el tipo de atractivo que los artistas intentaban capturar en mármol.
líneas aristocráticas, pómulos definidos, una mandíbula que hablaba de determinación y crueldad en igual medida. Su cabello negro caía sobre su frente en ondas rebeldes, y sus ojos eran de un azul tan oscuro que parecían negros bajo la luz del fuego. No, lo que heló a Celestine fue la cicatriz, una línea brutal que atravesaba el lado izquierdo de su rostro, desde la sien hasta la mandíbula, desfigurando lo que alguna vez debió haber sido perfección absoluta. No era una cicatriz vieja y pálida, sino gruesa y rosada, como si la herida hubiera sanado mal, con violencia. Pero ni siquiera eso era lo peor. Lo peor era la expresión en sus ojos, vacía, fría, como si mirara a través de ella hacia algo que solo él podía ver, algo terrible que había consumido cualquier rastro de humanidad. Celestine Marchand. Su voz era grave, cada palabra pronunciada con precisión cortante. Hija del hombre que me debía 120 libras y una disculpa que nunca llegó. Ella no respondió. No confiaba en su propia voz. Lucien dio un paso hacia ella, luego otro con movimientos felinos que le recordaban a los lobos que había visto en los bosques cuando era niña. Se detuvo a escasos centímetros de distancia, tan cerca que Celestine podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo y el aroma de tabaco y cedro que lo envolvía. «Mírame», ordenó. Celestine levantó la barbilla desafiante, obligándose a sostener esa mirada helada. No se arrodillaría, no suplicaría. Lucien la observó en silencio, sus ojos recorriendo cada detalle de su rostro con una intensidad que la hacía sentir desnuda. Entonces, sorprendiéndola, extendió una mano y rozó con el pulgar la mejilla de Celestine. Ella se estremeció involuntariamente. «Sucia», murmuró él más para sí mismo que para ella, hambrienta, asustada, aunque intentas ocultarlo. Sus labios se curvaron en algo que no llegaba a ser una sonrisa. «¿Sabes por qué tu padre perdió contra mí aquella noche?» Celestine negó con la cabeza, incapaz de articular palabra. «Porque yo había diseñado cada mano, cada movimiento. Lo atraje a mi mesa como se atrae a una mosca con miel. Sabía que tenía una hija». Hizo una pausa dejando que las palabras penetraran como cuchillos. «Te quería a ti, Celestine, desde antes de esa noche. Te había visto una vez en el mercado, hace un año. Llevabas un vestido azul y comprabas flores para tu padre enfermo». El horror se extendió por el pecho de Celestine, como hielo quebrándose. «¿Por qué?» La palabra escapó de sus labios antes de que pudiera detenerla. Lucien se apartó bruscamente, dándole la espalda para mirar el fuego, porque necesitaba algo puro para contaminar. Su voz era ahora distante, casi melancólica. «Porque este mundo me quitó todo lo que amé, y decidí devolver el favor». Se sirvió una copa de brandy con manos perfectamente firmes. «Esta noche es Nochebuena, Celestine, la noche en que se celebra el nacimiento del Salvador. Qué irónico que también sea la noche en que te entregarán a un hombre sin salvación». Celestine sintió que sus rodillas amenazaban con ceder, pero se obligó a permanecer de pie. Respiró profundamente, buscando en lo más profundo de sí misma la fortaleza que su madre le había enseñado a cultivar. «Puedes destruir mi cuerpo», dijo con voz temblorosa pero firme. «Pero no posees mi alma, señor Debreu. Esa nunca será tuya». Lucien se quedó inmóvil, su copa a medio camino de sus labios. Lentamente se dio la vuelta para mirarla de nuevo, y por primera vez algo parpadeó en sus ojos. ¿Sorpresa? ¿Interés? No. Caminó hacia ella de nuevo, acortando la distancia hasta que Celestine pudo ver las motas doradas en sus iris oscuros. «Entonces tendremos que poner a prueba esa teoría». Extendió la mano y tomó el medallón que colgaba del cuello de Celestine. Ella intentó apartarse, pero él fue más rápido. Sosteniéndolo entre sus dedos y observando el delicado camafeo con un retrato femenino en su interior. «Tu madre», afirmó Lucien. No era una pregunta. «Suéltelo», susurró Celestine, y por primera vez lágrimas ardientes amenazaron con derramarse. Lucien la observó durante un momento eterno. Luego lentamente dejó caer el medallón, pero no antes de que sus dedos rozaran la piel desnuda del cuello de Celestine.
enviando un escalofrío que no era enteramente de miedo. «Serás mi esposa», declaró de repente su voz cortando el aire como un hacha. «Ante Dios y la ley. Pasado mañana, en la capilla del condado. Y entonces, Celestine Marchand, descubrirás exactamente cuánto puede un hombre poseer». El mundo se inclinó peligrosamente bajo los pies de Celestine. «No», logró decir. «No puede...» «Puedo, y lo haré». Se dirigió hacia la puerta y la abrió. «La señora Whitmore te mostrará tu habitación. Descansa esta noche, Celestine. Mañana, cuando despiertes en mi casa el día de Navidad, tu antigua vida habrá terminado para siempre». Y con eso, salió del salón, dejándola sola con el crepitar del fuego y el peso aplastante de un destino del que no podía escapar. Celestine no durmió aquella noche. La habitación que le habían asignado era suntuosa más allá de cualquier cosa que hubiera conocido. Las paredes estaban forradas de seda color marfil, y la cama con dosel era tan grande que podría haber albergado a 4 personas. Las sábanas olían a lavanda y a algo más antiguo, más triste, como si llevaran años esperando ser usadas. Pero toda aquella opulencia le parecía una burla. Una jaula dorada seguía siendo una jaula. Se había quedado sentada junto a la ventana, observando cómo la nieve seguía cayendo sobre los jardines oscuros, envolviendo el mundo en un silencio sepulcral. Sus dedos acariciaban una y otra vez el medallón de su madre, buscando consuelo en aquel pequeño trozo de metal que era lo único que le quedaba de un pasado que ahora parecía un sueño lejano. «Sé más fuerte que tus circunstancias, hija mía», le había dicho su madre en su lecho de muerte, cuando Celestine tenía apenas 11 años. «El mundo intentará quebrarte, pero tú tienes dentro algo que ningún hombre puede tocar. Tu espíritu. Protégelo como protegerías tu vida». Celestine cerró los ojos, dejando que esas palabras la llenaran. No sabía cómo escapar de Lucien Devereux, pero sabía que no permitiría que la destruyera sin luchar. Cuando el amanecer comenzó a teñir el cielo de rosa y dorado, las campanas de la capilla distante empezaron a repicar, anunciando el día de Navidad. Era un sonido que alguna vez le había traído alegría, pero ahora solo le recordaba todo lo que había perdido. Un golpe suave en la puerta la sobresaltó. Una mujer mayor entró sin esperar respuesta. Era robusta, con cabello gris recogido, en un moño severo y ojos que habían visto demasiado para sorprenderse de algo. Llevaba consigo un vestido cuidadosamente doblado sobre sus brazos. «Soy la señora Whitmore, el ama de llaves», dijo con voz neutra. «El señor Devereux ordena que te vistas y bajes al comedor para el desayuno de Navidad». Celestine la observó con desconfianza. «¿Y si me niego?». La señora Whitmore dejó el vestido sobre la cama, alisando los pliegues con manos expertas. «Entonces él subirá y te llevará él mismo. Y te aseguro, niña, que preferirías evitar eso». Sus ojos se encontraron con los de Celestine, y por un momento algo parecido a la compasión brilló en ellos. «He servido en esta casa durante 30 años. Vi crecer a Lucien Devereux desde que era un niño, y te diré esto solo una vez. El hombre que conociste anoche no es el hombre que podría haber sido. Algo murió en él hace 5 años, la noche en que el fuego se detuvo abruptamente, como si hubiera dicho demasiado». «¿Qué fuego?», presionó Celestine, levantándose de la ventana. Pero la señora Whitmore ya se dirigía hacia la puerta. «Vístete. El agua para el baño está caliente. Tienes 20 minutos». Y desapareció, dejando a Celestine con más preguntas que respuestas. Se volvió cuando la sintió entrar, y sus ojos la recorrieron lentamente. «Verde», murmuró. «Sabía que te quedaría bien». Celestine no respondió. Se acercó a la mesa, que estaba puesta con una opulencia obscena. Jamón glaseado, pasteles de carne, frutas confitadas, pan de especias, queso y vinos. Era un festín navideño digno de la realeza. «Siéntate», ordenó Lucien. Pero su voz carecía de la dureza de la noche anterior. Sonaba cansado. Ella obedeció, pero solo porque el hambre que había ignorado durante días ahora rugía en su estómago. Lucien se sentó frente a ella y sirvió comida en su plato, sin preguntarle qué quería. Comieron en silencio durante largos minutos.
Celestine intentaba comer con dignidad, pero cada bocado era una revelación. Hacía tanto tiempo que no probaba comida de verdad. ¿Cuándo fue la última vez que comiste?, preguntó Lucien de repente, observándola con intensidad. Eso no es de su incumbencia, respondió ella, limpiándose delicadamente los labios con la servilleta. Todo lo que te concierne ahora es de mi incumbencia, replicó él, y había algo peligroso en su tono. Responde. Celestine lo miró directamente a los ojos. Hace 3 días. Un trozo de pan duro que una vendedora del mercado me dio por lástima. Algo oscureció el rostro de Lucien. Dejó sus cubiertos a un lado y se reclinó en su silla estudiándola. Tu padre era un imbécil, que te dejó morir de hambre mientras despilfarraba fortunas en juegos de azar. Y sin embargo, lo defiendes con tu silencio. ¿Por qué? Porque era mi padre, dijo Celestine simplemente. Y porque los muertos no pueden defenderse de las acusaciones de los vivos, especialmente cuando esas acusaciones son ciertas. Lucien pareció sorprendido por su honestidad. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. ¿Sabes lo que piensan de mí en el condado, Celestine? Ella vaciló, luego asintió lentamente. Dicen que es el hombre más rico y el más cruel, que ha arruinado a docenas de familias, que se detuvo insegura de si debía continuar. Continúa, la instó él, con una sonrisa torcida que no llegaba a sus ojos. Que mató a su esposa, susurró Celestine, la noche del incendio, que fue él quien prendió el fuego. El silencio que siguió fue tan denso que Celestine sintió que podría cortarlo con un cuchillo. Lucien Devreux se había quedado completamente inmóvil, su rostro convertido en una máscara de piedra. Solo sus ojos, aquellos ojos azules tan oscuros, ardían con algo que podría haber sido furia o dolor, o ambos entrelazados de manera indistinguible. Cuando finalmente habló, su voz era tan baja que Celestine tuvo que inclinarse para escuchar. Eso es lo que creen. Se puso de pie bruscamente, haciendo que su silla raspara contra el suelo de mármol. ¿Que yo la maté? Celestine se encogió, involuntariamente ante la violencia contenida en sus movimientos, pero se obligó a no apartar la mirada. Lucien caminó hacia la chimenea, colocando ambas manos sobre la repisa y dejando caer la cabeza. Sus hombros temblaban, y Celestine no sabía si era de rabia o de algo más profundo, más doloroso. Eliane, murmuró su nombre como una oración rota. Su nombre era Eliane, y era luz pura, bondad encarnada. Se dio la vuelta para mirar a Celestine, y por primera vez ella vio lágrimas brillando en sus ojos, aunque ninguna llegó a caer. Teníamos 18 años cuando nos casamos. Un matrimonio de amor, no arreglado. ¿Puedes imaginarlo, Celestine? ¿Amor verdadero en este mundo podrido? Celestine no se atrevió a responder. Algo estaba quebrándose frente a ella, algo que había estado contenido durante años. Fuimos felices durante 2 años, 2 años de dicha que ahora parecen un sueño cruel. Lucien se sirvió una copa de brandy con manos que temblaban ligeramente. Entonces vino aquella noche de diciembre. Hace 5 años. 5 años exactamente el día de mañana. Se bebió el brandy de un trago y se sirvió otro. Yo había ido al puerto para atender negocios. Una transacción importante que no podía posponer. Le dije que regresaría antes de la cena. Su voz se quebró. Pero hubo retrasos, problemas con los documentos. Cuando finalmente regresé a casa, eran pasadas las 10 de la noche. Celestine sintió que su corazón se aceleraba. Sabía que lo que estaba por escuchar cambiaría todo. Vi las llamas desde el camino. Toda la ala este de la mansión ardía como una antorcha. Lucien cerró los ojos, pero las imágenes claramente seguían proyectándose en su mente. Corrí. Dios, cómo corrí. Los sirvientes gritaban, el calor era insoportable, pero yo solo podía pensar en Eliane. Ella estaba dentro, en nuestro dormitorio. Se tocó la cicatriz de su rostro con dedos temblorosos. Atravesé el fuego. Las vigas caían a mi alrededor. Esto, señaló la cicatriz, fue un pedazo de metal ardiente que se desprendió del techo. Pero no me importó. Llegué al dormitorio, y allí estaba ella. Su voz se redujo a un susurro áspero. Estaba en la cama. No se movía. Había humo por todas partes,
pero cuando me acerqué, tragó con dificultad. Alguien le había golpeado la cabeza. Había sangre en la almohada. Ella estaba muerta antes de que el fuego comenzara, Celestine. Alguien la asesinó y luego prendió fuego a la casa para ocultar el crimen. Celestine se llevó una mano a la boca, horrorizada. ¿Quién? Nunca lo supe, dijo Lucien amargamente. Las investigaciones no llegaron a ninguna parte. No había testigos. Los sirvientes habían sido enviados a la ciudad con pretextos diversos aquella tarde. Alguien había planeado cada detalle meticulosamente. Sus manos se cerraron en puños, y yo me quedé con su cadáver en mis brazos mientras la casa ardía a nuestro alrededor. Un sirviente tuvo que arrastrarme fuera por la fuerza. Casi muero con ella. A veces desearía haberlo hecho. Se dejó caer en su silla, de repente pareciendo 10 años mayor. Después del funeral, algo se rompió en mí. La bondad que Eliane había cultivado en mi corazón murió con ella. Me convertí en el monstruo que la gente ahora cree que siempre fui. La miró con ojos exhaustos. Y cuando te vi en el mercado aquel día hace un año, con tu vestido azul y tus flores, me recordaste a ella, la misma determinación en tus ojos, la misma fuerza silenciosa, y supe que tenía que destruirte también. Celestine sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas sin permiso. ¿Por qué me cuenta esto? Porque necesitaba que alguien supiera la verdad, respondió él simplemente. Porque esta mañana de Navidad, mirando la nieve y escuchando las campanas, me di cuenta de que he estado viviendo en el infierno que yo mismo construí. Y porque cuando entraste en este comedor hace unos minutos, con ese vestido verde y esos ojos que se niegan a rendirse, vi algo que creí que nunca volvería a ver. ¿Qué? Susurró ella. Esperanza, dijo Lucien, y la palabra sonó como una confesión. Maldita, estúpida, imposible esperanza. Se puso de pie y caminó hacia ella. Celestine se tensó, pero él solo se arrodilló junto a su silla, quedando a la altura de sus ojos. Su rostro estaba a centímetros del de ella, y Celestine podía ver cada detalle de la cicatriz, cada sombra bajo sus ojos que hablaba de noches sin dormir. «No te casarás conmigo pasado mañana», dijo él en voz baja. «Te daré tu libertad, dinero suficiente para comenzar de nuevo en cualquier ciudad que elijas. Solo...» Vaciló como si las siguientes palabras le costaran todo. «Solo pídeme que no te deje ir». Celestine lo miró confundida, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. «No entiendo. Pídeme que seas mi esposa por elección». «No por obligación», continuó Lucien, y había algo desesperado en su voz. «Pídeme que te ame como amé a Eliane. Pídeme que sea de nuevo el hombre que era antes de que el fuego lo consumiera todo. Porque si tú me lo pides, Celestine, si tú me lo pides, tal vez aún haya salvación para un hombre condenado». Afuera, las campanas seguían repicando, anunciando el día en que nació la esperanza en un mundo de oscuridad. Y Celestine Marchand, con las manos temblando y el alma dividida entre el miedo y algo más peligroso, tuvo que decidir si creía en los milagros de Navidad. Celestine miraba a Lucien Debreu arrodillado frente a ella, este hombre que había orquestado su ruina, y ahora le ofrecía su corazón, roto como si fuera un regalo envenenado. Las campanas de Navidad seguían resonando en la distancia, y ella sentía que cada repique era un latido más de un reloj que corría hacia una decisión imposible. Extendió su mano lentamente, y Lucien se quedó inmóvil, como un animal salvaje que teme que cualquier movimiento pueda romper el hechizo. Los dedos de Celestine rozaron la cicatriz en su rostro, siguiendo la línea brutal desde la sien hasta la mandíbula. Él cerró los ojos bajo su tacto, y ella sintió como un estremecimiento recorría todo su cuerpo. «Me has hecho daño», dijo ella en voz baja, pero firme. «Destruiste a mi padre intencionalmente. Me compraste como si fuera ganado. Me trajiste aquí para romperme». «Sí», respondió él sin abrir los ojos, sin intentar justificarse. «Me dijiste que querías contaminar algo puro, que querías devolverle al mundo el dolor que te había causado». «Sí», repitió, y ahora su voz temblaba. Celestine retiró su mano, y Lucien abrió los ojos. En ellos ella vio el abismo de un hombre que había perdido todo y que
Ahora se aferraba a un último hilo de humanidad con la desesperación de un hombre ahogándose. «No te amo», dijo Celestine, y las palabras cayeron entre ellos como piedras en agua quieta. «No sé si alguna vez podré amarte. Has hecho cosas imperdonables». Lucien asintió, tragando con dificultad. «Lo sé». Pero Celestine respiró profundamente, sintiendo que estaba a punto de saltar desde un precipicio hacia una oscuridad desconocida. «Pero creo en la redención. Mi madre me enseñó que ningún alma está tan perdida que no pueda encontrar el camino de vuelta. Y sí existe, aunque sea la más pequeña posibilidad, de que el hombre que amó a Eliane aún viva dentro de ti». No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Lucien se puso de pie bruscamente, alejándose de ella como si su proximidad quemara. Se quedó de espaldas, sus hombros tensos, y cuando habló, su voz era apenas audible. «No merezco tu compasión». «No», acordó Celestine, poniéndose de pie también. «No la mereces, pero la ofrezco de todas formas. Bajo una condición». Él se volvió para mirarla, esperanza y terror mezclándose en su expresión. «¿Y cuál?» «Quiero saber la verdad sobre la muerte de Eliane. Toda la verdad». Celestine dio un paso hacia él. «Dijiste que nunca supiste quién la mató, pero también dijiste que te habías convertido en el hombre más cruel del condado después de su muerte. Un hombre así tiene recursos, conexiones, poder». Sus ojos grises lo perforaron. «¿Realmente nunca supiste quién fue? ¿O simplemente dejaste de buscar porque era más fácil vivir en el odio que enfrentar la verdad?» La pregunta golpeó a Lucien como un puñetazo físico. Se tambaleó ligeramente, agarrándose del respaldo de una silla. «Yo busqué durante 2 años. Contraté investigadores, sobornó a magistrados, torturé a hombres que creí podrían saber algo». Su voz se volvió áspera, pero cada pista terminaba en nada. Era como perseguir sombras. Eventualmente dejé de intentarlo, porque tenías razón. Era más fácil odiar al mundo entero que admitir que tal vez nunca sabría quién me la arrebató. Celestina sintió lentamente, como si algo en su mente estuviera encajando en su lugar. «Entonces, esa será mi condición. Si quieres que me quede, si quieres que te dé una oportunidad de redención, buscaremos juntos la verdad, no como señor y sirvienta, no como comprador y propiedad, sino como...» vaciló, «como aliados. 2 personas buscando justicia para una mujer que no puede hablar por sí misma». Lucien la miró durante largos segundos y algo en su rostro se transformó. La máscara de crueldad que había llevado durante 5 años comenzó a resquebrajarse, revelando debajo al hombre que alguna vez había sido capaz de amar con todo su corazón. «¿Por qué harías esto?», preguntó genuinamente confundido. «¿Por qué ayudarme cuando podrías simplemente tomar tu libertad y nunca mirar atrás?» Celestine se acercó hasta quedar frente a él, tan cerca que podía ver su propio reflejo en aquellos ojos azules oscuros. «Porque alguien me enseñó una vez que la verdadera libertad no viene de escapar de las cadenas, sino de romperlas». Extendió su mano. «Y porque creo que ambos estamos encadenados, Lucien Devereux. Tú a tu culpa y tu dolor. Yo a un destino que no elegí. Tal vez juntos podamos encontrar las llaves». Lucien miró su mano extendida como si fuera algo sagrado. Luego, lentamente la tomó entre las suyas. Sus manos eran cálidas, callosas, y temblaban ligeramente. «No sé cómo ser bueno nuevamente», confesó en voz baja. «Entonces aprenderemos juntos», respondió Celestine. «Paso a paso, día tras día, comenzando ahora». Afuera la nieve había dejado de caer y los primeros rayos del sol de Navidad atravesaban las nubes, bañando el mundo en una luz dorada que prometía, contra toda lógica y toda razón, que hasta en la oscuridad más profunda podía nacer algo nuevo. Los días que siguieron a la Navidad fueron extraños, como existir en un mundo suspendido entre 2 realidades. Celestine permaneció en la mansión de Devereux, pero ya no como prisionera. Lucien le había dado acceso a toda la casa, incluida su biblioteca privada, una sala enorme llena de libros, que llegaban hasta el techo, y le había asignado su propia cuenta con fondos ilimitados, para que nunca vuelvas a pasar hambre,
había dicho simplemente, antes de retirarse a su estudio, donde pasaba la mayor parte de sus días. Celestine utilizó ese tiempo para explorar, para entender el lugar que ahora llamaba hogar temporal, y para hablar con los sirvientes, especialmente con la señora Whitmore. Era el tercer día después de Navidad cuando Celestine encontró al ama de llaves en el salón de té, remendando manteles antiguos. La mujer mayor levantó la vista cuando Celestine entró, y algo parecido a la aprobación brilló en sus ojos. «Señorita Marchand», saludó. «¿Puedo ofrecerle té?» «Por favor», respondió Celestine sentándose frente a ella. «Y llámame Celestine. No soy una señora». «Todavía no», murmuró la señora Whitmore, sirviendo 2 tazas de té humeante. «Pero he visto cómo el señor de Vereux te mira ahora, como si fueras luz después de años de oscuridad». Celestine sintió que sus mejillas se sonrojaban ligeramente, pero mantuvo su compostura. «Señora Whitmore, necesito hacerle algunas preguntas. Sobre la noche del incendio». Las manos del ama de llaves se detuvieron a mitad del movimiento. Dejó la tetera lentamente y miró a Celestine con ojos que de repente parecían muy antiguos, muy cansados. «Sabía que llegaría este momento», dijo en voz baja. «30 años he servido a esta familia. Vi nacer a Lucien, vi cómo se enamoró de la señorita Eliane, y vi cómo el fuego consumió todo lo bueno que había en él». Suspiró profundamente. «¿Qué quieres saber, niña?» «Todo», respondió Celestine, empezando por quien se benefició de su muerte. La señora Whitmore asintió lentamente, como si hubiera esperado precisamente esa pregunta. «El hermano de Lucien», dijo finalmente. «Dorian Devereux». Celestine se inclinó hacia adelante, con el corazón acelerado. «¿Lucien tiene un hermano?» «Nunca lo ha mencionado». «Ya no habla de él». Dorian era 2 años menor y siempre vivió a la sombra de Lucien. Cuando su padre murió, dejó toda la fortuna y las propiedades a Lucien, como era costumbre con el primogénito. Dorian recibió solo una pequeña pensión. La señora Whitmore tomó un sorbo de té, pero sus manos temblaban. Dorian amaba a Eliane. Antes de que Lucien la conociera, él la cortejaba. Pero ella eligió a Lucien. Siempre fue Lucien. ¿Y después del incendio?, presionó Celestine. Desapareció. Esa misma noche. Dijo que iba a viajar al continente, que no podía soportar estar cerca del lugar donde Eliane había muerto. La señora Whitmore miró a Celestine directamente a los ojos. «Pero yo estaba aquí esa tarde. Yo vi a Dorian en los establos, hablando con uno de los mozos, y vi cómo ese mismo mozo desapareció después del incendio, con suficiente dinero como para comprar su propio negocio en el puerto». Celestine sintió que el aire se volvía denso. «¿Le contaste esto a Lucien?» «Intenté, pero estaba tan consumido por el dolor que no podía escuchar nada que sugiriera que su propio hermano pudiera estar involucrado. Me dijo que estaba delirando, que el dolor me había vuelto paranoica». Una lágrima rodó por la mejilla arrugada de la señora Whitmore. «Así que me callé. Y he cargado con ese silencio durante 5 años». Celestine se puso de pie, con la mente trabajando a toda velocidad. «¿Dónde está Dorian ahora?» «Ha regresado», susurró la señora Whitmore. «Hace 3 meses. Vive en la propiedad que heredó de una tía lejana a solo 10 millas de aquí. Y he escuchado rumores en el mercado. Rumores de que está cortejando a la hija de un comerciante rico. Planea casarse en primavera». Celestine caminó hacia la ventana, observando los jardines cubiertos de nieve. Su mente encajaba las piezas como un rompecabezas macabro. «Él la mató», dijo en voz baja. «Mató a Eliane porque si Lucien no tenía herederos, y si algo le pasaba a Lucien, la fortuna iría a Dorian como siguiente pariente varón. Y con Lucien destrozado por el dolor, solo era cuestión de tiempo antes de que se autodestruyera». «Esa es mi teoría también», admitió la señora Whitmore. «Pero teorías no son pruebas. Y Dorian es inteligente, muy inteligente». No dejó rastros. Celestine se volvió hacia ella con determinación ardiendo en sus ojos. «Entonces los encontraremos». Se dirigió hacia la puerta. «Necesito hablar con Lucien, ahora». Encontró a Lucien en su estudio, rodeado de libros de cuentas y documentos legales. Levantó la vista cuando ella entró sin llamar, y la sorpresa en su rostro rápidamente se convirtió en preocupación cuando vio su expresión. «Ah, ¿qué sucedió?» «Tu hermano»,
dijo Celestine sin preámbulos. Dorian, cuéntame sobre él. El rostro de Lucien se cerró como una puerta de hierro. No hay nada que contar. Está muerto para mí. Está vivo y a 10 millas de distancia, replicó Celestine. Y creo que fue él quien mató a Elian. El silencio que siguió fue absoluto. Lucien se puso de pie lentamente, con movimientos tan controlados que eran casi mecánicos. Repite eso, dijo con una voz que era puro hielo. Así que Celestine le contó todo. La conversación con la señora Whitmore, el mozo desaparecido, la conveniencia de la muerte de Elian para Dorian. Y cuando terminó, Lucien se había quedado completamente inmóvil, con las manos apretadas en puños tan fuertes que sus nudillos estaban blancos. Si lo que dices es verdad, comenzó, pero su voz se quebró. Entonces necesitamos pruebas, completó Celestine, y sé cómo conseguirlas. Pero necesitaré tu ayuda, y necesitarás confiar en mí. Lucien la miró, y en sus ojos ella vio algo salvaje y peligroso despertándose, algo que había estado dormido durante 5 años. Haré cualquier cosa, dijo. Si Dorian mató a Elian, si mi propio hermano me arrebató todo lo que amaba. Su voz se volvió mortal. Lo destruiré. Celestine se acercó a él y tomó sus manos entre las suyas, forzándolo a mirarla. No, no lo destruiremos. Lo llevaremos ante la justicia, de la manera correcta. Porque si te conviertes en un asesino para vengarla, entonces él habrá ganado de todas formas. Te habrá convertido en el monstruo que siempre quiso que fueras. Lucien cerró los ojos, luchando visiblemente con los demonios en su interior. Finalmente asintió. ¿Qué necesitas que haga? Celestine sonrió, y era una sonrisa que habría hecho temblar a hombres más sabios que Dorian de Vereux. Necesito que invites a tu hermano a cenar, para reconciliarse, para olvidar viejas heridas en nombre del espíritu navideño. Sus ojos brillaron. Y necesito que me presentes como tu prometida. La invitación fue enviada esa misma tarde, redactada con la caligrafía elegante de Lucien y sellada con el emblema de la familia. De Vereux, un cuervo posado sobre una espada rota. Celestine observó cómo el mensajero partía hacia la propiedad de Dorian y sintió que algo oscuro y peligroso se ponía en movimiento. ¿Estás segura de esto?, preguntó Lucien esa noche mientras cenaban en un silencio tenso. No habían hablado mucho desde que ella propusiera su plan. Dorian es peligroso si realmente mató a Elian. No dudará en hacerte daño si sospecha que sabes algo. Celestine dejó sus cubiertos con cuidado y miró a Lucien directamente a los ojos. Por eso mismo debemos ser cuidadosos. No podemos acusarlo directamente. Necesitamos que se sienta seguro superior. Los hombres como él cometen errores cuando creen que han ganado. Hablas como si hubieras hecho esto antes, observó Lucien con una mezcla de admiración y preocupación. Mi padre perdía en las mesas de juego, pero yo aprendí a leer a los jugadores, respondió Celestine. Aprendí que los hombres revelan más con lo que callan que con lo que dicen. Y aprendí que la arrogancia es el defecto más fácil de explotar. Lucien se reclinó en su silla, estudiándola con una intensidad que hacía que algo en el estómago de Celestine se tensara de manera no del todo desagradable. Eres extraordinaria, dijo simplemente. ¿Lo sabías? Celestine apartó la mirada, sintiendo que el calor subía a sus mejillas. Soy práctica. Hay una diferencia. No, insistió Lucien inclinándose hacia adelante. Eres extraordinaria. Y si sobrevivimos a esto, si logramos exponer a Dorian... Vaciló, como si las siguientes palabras le costaran todo. Me gustaría cortejar apropiadamente. Como un hombre debería cortejar a la mujer que... Se detuvo, negando con la cabeza. Estoy yendo demasiado rápido. Celestine sintió que su corazón se aceleraba peligrosamente. Se puso de pie, necesitando distancia para pensar con claridad. Uno paso a la vez, Lucien de Vereux. Primero, justicia para Elian. Después, lo miró por encima del hombro. Después veremos qué tipo de hombre eres cuando ya no estés encadenado al pasado. Y salió del comedor antes de que él pudiera ver las lágrimas que amenazaban con caer, lágrimas que ella misma no entendía completamente.
La respuesta de Dorian llegó al día siguiente. Aceptaba la invitación con un entusiasmo que hasta Celestine, leyendo la carta por encima del hombro de Lucien, encontró inquietante. Querido hermano, qué alegría saber que finalmente has decidido enterrar viejas heridas. He esperado tanto tiempo este momento, y estoy ansioso por conocer a tu misteriosa prometida. Será como en los viejos tiempos. Tu hermano que te quiere, Dorian. Mintió en cada palabra, murmuró Lucien con la mandíbula tensa. Exactamente, acordó Celestine, lo cual significa que sospecha algo, o simplemente no puede resistir la oportunidad de regodearse en tu dolor. De cualquier manera vendrá, y cuando lo haga, estaremos listos. Pasaron los siguientes 2 días preparándose. Celestine ensayó su papel, la joven prometida ingenua, deslumbrada por la riqueza de Lucien y ajena a cualquier oscuridad familiar. Lucien practicó contener su furia, comportarse como el hermano mayor conciliador que había decidido perdonar. La señora Whitmore, por su parte, se encargó de los preparativos culinarios y de algo más. Había enviado discretamente a uno de los mozos jóvenes de confianza al puerto, con órdenes de encontrar al antiguo empleado que había desaparecido la noche del incendio. La noche de la cena llegó envuelta en una ventisca. El viento aullaba contra las ventanas de la mansión como almas condenadas, y Celestine, mirándose en el espejo de su habitación, sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Llevaba un vestido de terciopelo azul oscuro, casi negro, que Lucien había mandado hacer para ella. El color hacía que sus ojos grises parecieran plateados, etéreos. Su cabello castaño estaba recogido en un estilo elegante pero sencillo, y el medallón de su madre descansaba contra su garganta como un talismán. Un golpe en la puerta la sobresaltó. ¿Puedo pasar? Era la voz de Lucien. Adelante. Él entró, deteniéndose en seco cuando la vio. Durante un largo momento simplemente la miró, y Celestine vio algo cambiar en su expresión, algo suave y doloroso a la vez. Luces. Comenzó, pero se detuvo, negando con la cabeza. No quiero hacer comparaciones. Eres hermosa por derecho propio, Celestine Marchand. No porque te parezcas a nadie más. Se acercó y extendió su mano. En su palma descansaba una pequeña cajita de terciopelo. Para ti. Si vas a ser mi prometida esta noche, aunque sea en farsa, deberías llevar esto. Celestine abrió la caja y contuvo el aliento. Era un anillo de compromiso. Oro blanco con un zafiro del color exacto de una noche de invierno, rodeado de pequeños diamantes que brillaban como estrellas. Lucien, es demasiado. No, dijo él suavemente, tomando el anillo y deslizándolo en su dedo. Es apenas suficiente, y quiero que sepas. Levantó su mirada para encontrar la de ella. Cuando esto termine, cuando Dorian pague por lo que hizo, este anillo es tuyo para quedártelo o desecharlo, como elijas. No habrá obligaciones, no habrá cadenas, solo, tragó con dificultad, solo la esperanza de que tal vez algún día elijas llevarlo por voluntad propia. Celestine miró el anillo en su dedo sintiendo el peso de algo más que metal precioso. Lucien Devereux, dijo en voz baja, eres un hombre imposible. ¿Es eso bueno o malo? Preguntó él con una sonrisa torcida que hacía que la cicatriz en su rostro pareciera menos severa. Aún no lo sé, admitió ella, pero esta noche necesito que seas el hombre más listo y más controlado que hayas sido jamás, porque si perdemos el temple frente a Dorian, todo estará perdido. Lucien asintió, y su expresión se endureció con determinación. Por Elian y por ti, no fallaré. El sonido de un carruaje llegando interrumpió el momento. Ambos se tensaron. Ha llegado, murmuró Celestine. Entonces que comience, respondió Lucien, ofreciéndole su brazo. Descendieron las escaleras juntos, y Celestine sentía que cada paso la llevaba más cerca del borde de un abismo del que tal vez no hubiera retorno. Dorian Devereux era hermoso de una manera que hacía que la gente lo mirara 2 veces. Donde Lucien era oscuridad y ángulos duros, Dorian era luz dorada y curvas elegantes. Su cabello era rubio casi blanco, sus ojos de un azul claro que recordaba al hielo, y su sonrisa era tan
encantadora que uno casi podía olvidar que estaba mirando a un depredador. Casi. Celestine lo vio en el momento en que entraron al vestíbulo y supo instantáneamente por qué Eliane lo había rechazado a favor de Lucien. Dorian era hermoso, sí, pero había algo vacío detrás de esos ojos bonitos, algo que calculaba y medía el valor de cada persona como si fueran piezas en un tablero de ajedrez. Lucien. Dorian abrió los brazos con aparente alegría, acercándose para abrazar a su hermano. ¿Cuánto tiempo, hermano? 5 años es demasiado tiempo para que la sangre permanezca dividida. Lucien aceptó el abrazo con rigidez, y Celestine pudo ver cómo sus manos se cerraban, en puños discretos a sus costados, antes de obligarse a relajarse. Dorian, respondió, te ves bien. La vida en el continente te ha sentado bien. Oh, ha sido esclarecedora, dijo Dorian, apartándose para mirar a Celestine con un interés que la hizo sentir como si necesitara un baño. ¿Y quién es esta criatura encantadora? Mi prometida, dijo Lucien con un tono de advertencia en su voz. Celestine Marchand, te presento a mi hermano, Dorian Devereux. Celestine extendió su mano, forzándose a sonreír con timidez calculada. Señor Devereux, he escuchado tanto sobre usted. Dorian tomó su mano y, en lugar de estrecharla, la llevó a sus labios en un gesto que duró un segundo demasiado largo. Nada bueno, espero, dijo con una risa que sonaba como cristal rompiéndose. Mi hermano y yo tuvimos diferencias, pero eso es agua bajo el puente ahora. ¿Verdad, Lucien? Por supuesto, respondió Lucien, colocando una mano posesiva en la cintura de Celestine. El pasado es el pasado. Entraron al comedor, donde la mesa había sido puesta con la vajilla más fina de la mansión. Las velas proyectaban sombras danzantes en las paredes, y el fuego crepitaba alegremente en la chimenea, creando una ilusión de calidez que Celestine sabía que era completamente falsa. La cena comenzó con conversación ligera. Dorian habló de sus viajes por Francia e Italia, de las obras de arte que había coleccionado, de la alta sociedad que había conquistado con su encanto. Celestine observaba cada movimiento, cada gesto, buscando grietas en su armadura de perfección. Así que, Celestine, dijo Dorian después del segundo plato, inclinándose hacia adelante con interés fingido, cuéntame cómo conquistaste el corazón de mi hermano. Creí que estaba completamente cerrado al amor después de... Hizo una pausa calculada. Después de Eliane. Celestine sintió que Lucien se tensaba a su lado, pero ella mantuvo su sonrisa serena. No creo que lo haya conquistado, señor Devereux. Fue más bien una confluencia de circunstancias. Mi padre tenía deudas con el señor Lucien, y cuando murió yo... Dejó que su voz temblara ligeramente. Me quedé sola. Lucien fue amable. ¿Amable? Dorian soltó una carcajada genuina. ¿Mi hermano? Querida niña, Lucien no ha sido amable un solo día en los últimos 5 años. Se sirvió más vino, sus movimientos elegantes y controlados. Pero supongo que incluso los monstruos pueden aprender nuevos trucos. Dorian, advirtió Lucien, su voz peligrosamente baja. Oh, vamos, hermano. Solo estoy siendo honesto. Dorian sonrió, pero no había calidez en el gesto. Después de todo, ambos sabemos lo que el dolor puede hacer a un hombre. ¿Cuántas familias arruinaste en tu cruzada de autodestrucción? ¿Cuántos hombres destrozaste por atreverte a mencionar su nombre? Celestine vio la furia, ardiendo en los ojos de Lucien, y supo que necesitaba intervenir antes de que todo se desmoronara. Señor Devereux, dijo con voz suave pero firme, usted también amaba a Eliane, ¿verdad? Antes de que ella eligiera a Lucien. El silencio que siguió fue tan denso que Celestine podía escuchar el crepitar del fuego. Dorian se quedó inmóvil, su copa a medio camino de sus labios, y por un momento su máscara de encanto se deslizó, revelando algo oscuro y hambriento debajo. ¿Quién te dijo eso?, preguntó, su voz súbitamente carente de cualquier calidez fingida. Nadie tuvo que decírmelo, respondió Celestine, manteniendo su tono inocente. Se nota en la forma en que habla de ella, como si aún le doliera, como si la pérdida fuera personal. Inclinó la cabeza con curiosidad estudiada. Debe haber sido terrible estar tan lejos cuando sucedió.
Ni siquiera pudo asistir al funeral, según entiendo. Dorian dejó su copa con un golpe seco. Buscó la palabra adecuada. Insoportable. Pero había asuntos urgentes en el continente, negocios que no podían esperar. ¡Qué conveniente!, murmuró Lucien, y había acero en su voz. ¿Qué insinúas? Los ojos de Dorian se entrecerraron peligrosamente. Nada, hermano, respondió Lucien con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Solo que siempre has tenido un talento para estar en otro lugar, cuando las tragedias ocurren, como aquella noche, cuando todos los sirvientes fueron enviados fuera, cuando alguien asesinó a mi esposa y quemó mi casa. Dorian se puso de pie bruscamente, su silla raspando contra el suelo. ¿Me estás acusando? Después de invitarme aquí con pretensiones de reconciliación, me acusas de... No estoy acusándote de nada, interrumpió Lucien, también poniéndose de pie. Solo estoy observando hechos curiosos. Por ejemplo, el hecho de que fuiste visto en los establos esa tarde, hablando con Thomas, el mozo. El mismo Thomas que desapareció esa noche con suficiente dinero para comenzar un nuevo negocio. El color drenó del rostro de Dorian. Eso es absurdo. Una coincidencia. Quizás, dijo Celestine suavemente, permaneciendo sentada mientras los dos hermanos se enfrentaban. Pero sería fácil de verificar. Si encontráramos a Thomas, si le preguntáramos sobre aquella noche, dejó que la implicación colgara en el aire. Dorian la miró, y Celestine vio el momento exacto en que comprendió que había sido una trampa desde el principio. Sus ojos se volvieron glaciales, y la máscara de encanto desapareció por completo, revelando algo monstruoso debajo. Pequeña perra astuta, siseó. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Buscando la verdad, respondió Celestine poniéndose de pie con dignidad. Porque alguien debe hablar por Eliane, ya que ella no puede hacerlo por sí misma. Dorian soltó una carcajada amarga, pasándose una mano por el cabello con un movimiento brusco que destrozó su perfección habitual. La verdad. ¿Quieres la verdad? Miró a Lucien con ojos llenos de veneno. Está bien. Te daré la verdad, hermano. Sí, yo lo hice. Yo maté a tu preciosa Eliane. El mundo pareció detenerse. Lucien se quedó inmóvil, como si las palabras de su hermano lo hubieran convertido en piedra. Celestine sintió que su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que ambos hermanos podían escucharlo. «Repite eso», dijo Lucien finalmente, su voz apenas un susurro letal. Dorian se sirvió más vino con manos perfectamente firmes, como si acabara de comentar sobre el clima y no de confesar un asesinato. ¿Por qué debería repetirlo? Escuchaste perfectamente bien. Sí, hermano querido, fui yo quien mató a tu amada Eliane. Bebió un largo trago, saboreando tanto el vino como el momento. Y fue más fácil de lo que imaginé. Lucien dio un paso hacia adelante, y Celestine vio que sus manos temblaban con la necesidad de rodear el cuello de su hermano. ¿Por qué? La pregunta salió como un rugido ahogado. ¿Por qué lo hiciste? Dorian soltó una carcajada carente de humor. ¿Por qué? ¿De verdad necesitas preguntar? Se puso de pie, caminando hacia la ventana donde la ventisca seguía azotando el mundo exterior. Toda mi vida viví en tu sombra, Lucien. El hijo mayor, el heredero perfecto, el que recibió el amor de nuestro padre, la fortuna, las tierras, el título. Y yo recibí migajas, una pensión miserable y la expectativa de estar agradecido por ella. Se volvió y sus ojos brillaban con algo salvaje y roto. Pero podría haber soportado todo eso. Podría haberlo aceptado si al menos hubiera tenido una cosa. Una sola cosa que fuera mía. Su voz se quebró. La amaba Lucien. Amaba a Eliane desde que la vi por primera vez en aquel baile, cuando tenía 17 años. No fue tan simple. Regresó a la mesa, dejándose caer en su silla como si las piernas ya no pudieran sostenerlo. Dejé Inglaterra. Fui al continente intentando olvidar. Pasé 2 años bebiendo, despilfarrando mi pensión en mujeres y juego, intentando ahogar su recuerdo. Pero nada funcionaba. Y entonces, una noche en París, recibí una carta de un amigo. Me decía que tú y Eliane estaban esperando un hijo. Lucien se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico. Ella.
Estaba embarazada. 3 meses, confirmó Dorian con crueldad. ¿No lo sabías? Oh, hermano, parece que tu esposa tenía secretos. Planeaba contártelo la noche que regresaras de tu viaje de negocios. Sonrió con amargura. La noche que yo llegué primero, Celestine vio cómo el color drenaba del rostro de Lucien. Sus rodillas cedieron y tuvo que agarrarse del respaldo de una silla para no caer. «Un hijo», susurró. «Iba a ser padre». Pero cuando leí esa carta, algo en mí se rompió definitivamente, continuó Dorian, como si no hubiera escuchado. No solo me había rechazado, no solo había elegido a mi hermano, sino que ahora llevaría a su hijo, asegurando para siempre la línea de sucesión. Yo nunca heredaría nada, nunca sería nada más que el hermano olvidado. Se puso de pie, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. Así que regresé, en secreto. Contraté a Thomas, le pagué el triple de su salario anual para que enviara a todos los sirvientes fuera de la mansión esa tarde con excusas diversas. Llegué a la casa y fui directamente a tu dormitorio. Eliane estaba allí, cosiendo algo pequeño y blanco. Ropa de bebé. Su voz se volvió distante. Me vio y sonrió. Esa maldita sonrisa amable que me destrozaba el alma. Me preguntó qué hacía allí, si Lucien sabía que había regresado. Dorian cerró los ojos. Le dije que había venido a verla por última vez, que necesitaba saber si había alguna posibilidad, aunque fuera la más mínima, de que pudiera amarme. Soltó una risa quebrada. ¿Sabes qué hizo? Se levantó, caminó hacia mí y me abrazó. Me abrazó con ternura y me dijo que yo siempre tendría un lugar en su corazón, pero que ese lugar era el de un hermano querido, no el de un amante. Que ella y Lucien serían felices de tenerme en la vida de su hijo. Que podría ser el tío favorito. Abrió los ojos y estaban vacíos. Algo en mí se quebró. Vi el candelabro de bronce en la mesita de noche, y antes de que pudiera detenerme, lo había tomado y hizo un gesto vago. Un golpe. Eso fue todo lo que necesité. Ella cayó sobre la cama y no volvió a moverse. Ni siquiera tuvo tiempo de gritar. Lucien emitió un sonido que era mitad sollozo, mitad rugido de agonía pura. Después fue fácil, continuó Dorian con voz monótona. Derramé aceite de lámpara por toda la habitación, por el pasillo, bajando las escaleras. Prendí el fuego en 3 lugares diferentes para asegurarme de que se propagara rápido. Y luego salí por la puerta trasera, antes de que las llamas fueran visibles desde el exterior. Miró a Lucien. Para cuando regresaste, hermano, la mitad de la casa ardía. Y yo ya estaba camino de regreso a Francia, con Thomas y su dinero de sangre, siguiendo en un barco diferente. Celestine sintió náuseas. La frialdad con la que Dorian describía el asesinato de una mujer inocente y su hijo nonato era monstruosa más allá de las palabras. «Y ahora», dijo Dorian sirviéndose más vino, «ahora que he confesado, ¿qué harás, hermano? ¿Me matarás aquí mismo? ¿Llamarás a los magistrados?» Se rió. «No tienes pruebas. Es mi palabra contra la tuya. Y yo soy un respetado caballero que acaba de regresar de años en el continente, mientras que tú eres el hombre que se convirtió en el terror del condado, que arruinó familias por placer. ¿A quién crees que creerá la ley?» Fue entonces cuando la puerta del comedor se abrió lentamente. La señora Whitmore entró al comedor, seguida por un hombre alto de unos 30 años, con ropa de trabajador y un rostro marcado por años de vivir, con un peso terrible en la conciencia. Detrás de ellos, casi invisible en las sombras, estaba el magistrado del condado, el honorable señor Blackwood, con su rostro severo y su cuaderno de notas en la mano. Dorian se quedó paralizado, su copa de vino deteniéndose a medio camino de sus labios. «Tomás», susurró, y por primera vez el miedo genuino cruzó su rostro. «Que lo encontré en el puerto, tal como la señorita Celestine sugirió», dijo la señora Whitmore con voz firme. «Resulta que el peso de la culpa es una carga difícil de llevar. Cuando le ofrecimos inmunidad a cambio de su testimonio, no vaciló. El hombre que ella había llamado Thomas dio un paso adelante, con las manos temblando pero la voz firme. «He vivido 5 años en el infierno, señor Devereux». Cada noche veía su rostro, el rostro de esa pobre mujer,
y el rostro del niño que nunca llegó a nacer. Miró a Lucien con ojos llenos de remordimiento. Acepté el dinero de su hermano porque mi madre estaba enferma y necesitábamos los fondos para el tratamiento. Pero ningún dinero vale lo que he perdido en paz mental. El magistrado Blackwood avanzó, sacando un par de grilletes de su abrigo. Dorian Devereux lo arrestó por el asesinato de Eliane Devereux y su hijo nonato. Todo lo que ha dicho esta noche ha sido escuchado y anotado como confesión, voluntaria ante testigos. Celestine sintió que sus rodillas casi cedían por el alivio. Miró a Lucien y vio que había planeado esto también, que había enviado por el magistrado antes de que Dorian llegara. Habían apostado a que su arrogancia lo llevaría a confesar, y habían ganado. Dorian miró alrededor del comedor como un animal acorralado, buscando una salida que no existía. Sus ojos se posaron en Celestine, y en ellos brilló algo oscuro y desesperado. «Tú», siseó, «tú lo planeaste todo». «No», respondió Celestine con calma. «Tú lo planeaste todo hace 5 años. Yo simplemente me aseguré de que la verdad finalmente saliera a la luz». «Dorian Devereux», continuó el magistrado, «por el crimen de asesinato premeditado y destrucción intencional de propiedad, seré ejecutado en la horca dentro de 2 semanas, después de un juicio formal. ¿Tiene algo que decir en su defensa?» Dorian miró a su hermano, y por un momento, Celestine vio al niño que había sido, al hermano menor que había vivido toda su vida en la sombra, consumido por la envidia hasta que no quedó nada humano dentro de él. «Lucien», dijo con voz quebrada, «lo siento, por lo que vale, lo siento». Lucien lo miró durante un largo momento, y cuando habló, su voz estaba llena de un dolor tan profundo que Celestine sintió que su propio corazón se partía. «No, no lo sientes. Solo sientes lástima por ti mismo. Siempre lo has hecho». Se acercó hasta quedar frente a su hermano. «Mataste a la mujer que amaba, mataste a mi hijo, y durante 5 años dejaste que viviera creyendo que nunca sabría quién lo hizo». Sus manos se cerraron en puños. «No hay perdón para ti, Dorian. No en esta vida ni en la próxima». El magistrado Blackwood hizo un gesto a sus asistentes, que habían estado esperando en el vestíbulo. Entraron y colocaron los grilletes en las muñecas de Dorian. Mientras lo llevaban hacia la puerta, Dorian se volvió una última vez. «Ella nunca te habría amado tanto si yo no existiera», dijo con amargura. «Necesitabas que hubiera alguien peor que tú para sentirte mejor contigo mismo». Y luego se fue, arrastrando los pies mientras los guardias lo sacaban hacia la noche tormentosa y hacia un destino que él mismo había forjado con sus propias manos manchadas de sangre. Cuando la puerta se cerró, el silencio que quedó era ensordecedor. Thomas se acercó a Lucien, con lágrimas corriendo por su rostro curtido. «Señor Devereux, sé que no hay nada que pueda decir para compensar mi parte en esto, pero si hay algo, cualquier cosa que pueda hacer para intentar reparar el daño». Lucien levantó una mano deteniéndolo. «Vivir con tu culpa ya es suficiente castigo. Vete, Thomas. Y la próxima vez que un hombre te ofrezca dinero manchado de sangre, elige morir de hambre primero». Thomas asintió, se inclinó profundamente y salió del comedor con los hombros caídos. La señora Whitmore se acercó a Lucien, colocando una mano maternal en su hombro. «Señor Lucien, si necesita cualquier cosa». «Gracias, señora Whitmore», dijo él con voz ronca. «Por todo, por guardar silencio todos estos años, esperando el momento correcto. Por traer a Thomas, por...» Su voz se quebró. «Por no abandonarme cuando me convertí en un monstruo». «Nunca fue un monstruo, señor», respondió ella suavemente. «Solo un hombre roto. Pero los hombres rotos pueden sanar si tienen la razón correcta». Miró a Celestine con una sonrisa conocedora. «Y creo que usted ha encontrado esa razón». Y con eso también se retiró, dejando a Celestine y Lucien solos en el comedor, rodeados por los restos de una cena interrumpida y el peso de verdades finalmente reveladas. Lucien se quedó inmóvil durante largos segundos, mirando la puerta por donde su hermano había sido llevado. Luego, lentamente, sus piernas cedieron y cayó de rodillas, cubriéndose el rostro con las manos mientras su cuerpo era sacudido por
sollozos que había contenido durante 5 años. Celestín corrió hacia él, arrodillándose a su lado y rodeándolo con sus brazos. Él se aferró a ella como un hombre ahogándose se aferra a un madero, enterrando su rostro en su hombro mientras el dolor, que había estado guardando finalmente, salía en oleadas devastadoras. Iba a ser padre, sollozaba. Un hijo, Celestín. Tuve un hijo que nunca conocí. Y ella, Elian, iba a decirme. Estaba cosiendo ropa de bebé. Y yo estaba en el maldito puerto preocupándome por transacciones comerciales, mientras mi familia era asesinada. No fue tu culpa, susurró Celestín, acariciando su cabello. Nada de esto fue tu culpa. Pasé 5 años odiando al mundo, destruyendo vidas, convirtiéndome exactamente en el tipo de hombre que Dorian siempre quiso que fuera. Levantó la vista para mirarla con el rostro empapado de lágrimas. Y cuando te vi, cuando decidí que te destruiría también. Dios, Celestín, ¿cómo puedes siquiera mirarme? Ella tomó su rostro entre sus manos, obligándolo a mantener su mirada. Te miro y veo a un hombre que estuvo perdido, pero que está encontrando su camino de vuelta. Te miro y veo a alguien que amó tan profundamente que cuando perdió ese amor, perdió también parte de sí mismo. Sus propias lágrimas comenzaron a caer. Te miro, Lucien Devereux, y veo a alguien digno de ser salvado, porque aunque intentaste destruirme, cuando tuviste la oportunidad de elegir, elegiste dejarme ir, elegiste darme libertad. Y esa elección lo cambió todo. Lucien la miró como si ella fuera algo imposible, un milagro que no merecía pero que se le había concedido de todas formas. No te merezco, susurró. Probablemente no, acordó ella con una sonrisa temblorosa. Pero tal vez, con tiempo y esfuerzo, llegarás a merecerme. Bajó la vista al anillo de zafiro en su dedo, brillando a la luz del fuego. Y tal vez algún día llevaré este anillo, no porque me lo hayas dado, sino porque yo elija llevarlo. ¿Te quedarás?, preguntó él, y había tanto miedo y esperanza entrelazados en esas 2 palabras. Aunque sea solo por un tiempo, ¿me ayudarás a ser de nuevo el hombre que era antes de que el fuego lo quemara todo? Celestín pensó en su madre, en sus enseñanzas sobre la fortaleza y la compasión. Pensó en la muchacha que había sido apenas 2 semanas atrás, desesperada y hambrienta. Y pensó en la mujer en la que se había convertido, alguien que había mirado a la oscuridad, a los ojos, y había elegido traer luz en lugar de más oscuridad. Me quedaré, dijo finalmente, no como tu propiedad ni como tu sirvienta, sino como tu igual. Como alguien que cree que incluso las almas más rotas pueden encontrar redención si están dispuestas a luchar por ella. Lucien la atrajo hacia él, abrazándola con una desesperación que hablaba de años de soledad y dolor. Y Celestín lo sostuvo mientras fuera la tormenta seguía rugiendo, sabiendo que habían sobrevivido a la noche más oscura y que tal vez, solo tal vez, el amanecer que vendría sería brillante y lleno de posibilidades. 2 semanas pasaron como un sueño fragmentado. El juicio de Dorian Devereux fue breve y brutal. Con la confesión presenciada por el magistrado, el testimonio de Thomas y la evidencia circunstancial que la investigación reabierta había descubierto, el veredicto fue inevitable, culpable, la sentencia, muerte por ahorcamiento. Celestín no asistió al juicio. Lucien tampoco. Se quedaron en la mansión, vagando por los jardines nevados como fantasmas, procesando años de dolor en silencio compartido. Había algo sagrado en aquellos días, algo frágil que ninguno de los dos quería romper con palabras innecesarias. Lucien pasaba horas en la biblioteca, leyendo cartas viejas que Elian le había escrito durante su noviazgo. Celestín lo encontraba a menudo con los ojos enrojecidos, pero ya no lloraba. Era como si todas las lágrimas finalmente se hubieran agotado, dejando en su lugar una calma triste pero necesaria. ¿Puedo quedarme contigo?, preguntó ella una tarde, encontrándolo junto a la ventana de la biblioteca, observando cómo el sol invernal se ponía sobre los campos blancos. Lucien se volvió hacia ella y algo en su expresión se suavizó. Siempre, respondió simplemente extendiendo su mano. Celestín se sentó junto a él,
y permanecieron así durante horas, sin hablar, simplemente existiendo en la compañía del otro. Era extraño, pensó Celestine, cómo el silencio podía ser más elocuente que 1000 palabras. La noche antes de la ejecución de Dorian, Lucien se levantó de la cama donde había estado durmiendo inquieto y bajó a su estudio. Celestine, que también estaba despierta, lo siguió y lo encontró sentado frente a su escritorio, con una pluma en la mano y papel en blanco frente a él. «¿Qué haces?», preguntó ella suavemente. «Intento escribirle una carta», respondió Lucien, su voz ronca. «A Dorian. Pero no sé qué decir. ¿Cómo le escribes a tu hermano la noche antes de que lo ejecuten? ¿Le dices que lo perdonas cuando no es cierto? ¿Le dices que lo odias cuando eso tampoco es completamente verdad?» Celestine se acercó y colocó sus manos sobre los hombros tensos de Lucien. «Tal vez no necesitas decir nada. Tal vez lo único que necesitas saber es que, a pesar de todo, sigues siendo su hermano. Que una parte de ti recuerda al niño que era antes de que la envidia lo consumiera». Lucien dejó la pluma a un lado y cubrió una de las manos de Celestine con la suya. «Cuando éramos pequeños, Dorian solía tener pesadillas. Venía a mi habitación en medio de la noche, asustado por monstruos imaginarios. Yo lo dejaba dormir en mi cama, le contaba historias hasta que se quedaba dormido». Su voz se quebró. ¿En qué momento ese niño asustado se convirtió en el monstruo real? «No lo sé», susurró Celestine, «pero creo que esa es la tragedia más grande de todas. No solo perdiste a Elian y a tu hijo, también perdiste a tu hermano, mucho antes de que el fuego consumiera tu casa». Lucien asintió y finalmente comenzó a escribir. Celestine se retiró silenciosamente, dándole privacidad para decir su adiós final. La mañana de la ejecución amaneció clara y fría. El cielo era de un azul brillante e implacable, sin una sola nube para suavizar la dureza del día. Lucien estaba de pie en su habitación, vistiendo ropa negra de luto, cuando Celestine entró sin llamar. «¿Irás?», preguntó ella. Él se volvió hacia ella, y en sus ojos ella vio una resolución triste pero firme. «Debo hacerlo. Es mi hermano. Sin importar lo que hizo, sin importar cuánto lo odie por ello, es mi hermano. Y nadie debería morir solo, sin un rostro familiar en la multitud». Celestine asintió entendiendo. «Entonces iré contigo». «No», dijo Lucien inmediatamente. «No tienes que ver eso». «No», concordó ella, «pero quiero estar allí, para ti, porque después, cuando regreses a casa, necesitarás a alguien que entienda por lo que acabas de pasar». Lucien la miró durante un largo momento, luego cruzó la habitación y la abrazó con una intensidad que hablaba de gratitud más profunda que las palabras. «¿Cómo llegaste a ser tan fuerte?», murmuró contra su cabello. «No soy fuerte», respondió Celestine. «Solo soy terca. Y he aprendido que a veces lo único que podemos hacer por las personas que amamos es estar presentes en su dolor». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. «Las personas que amamos», Celestine se dio cuenta de lo que había dicho un segundo después de que las palabras salieran de su boca, pero no las retractó, porque eran verdad. En algún momento, durante estas semanas extrañas y dolorosas, había comenzado a amar a Lucien Devereux, con todos sus defectos y su oscuridad y su desesperado intento de encontrar redención. Lucien también lo había escuchado. Se apartó ligeramente para mirarla a los ojos, y lo que ella vio allí la hizo contener el aliento. «Celestine», comenzó, pero ella colocó un dedo sobre sus labios. «Después», dijo suavemente, «hablaremos después. Hoy es para Dorian», para cerrar ese capítulo. «Y mañana podemos comenzar a escribir uno nuevo». La plaza del pueblo estaba llena de gente. Nobles, comerciantes, campesinos, todos habían venido a presenciar la ejecución del hombre que había asesinado a Lady Elian Devereux. Había algo obsceno en la forma en que trataban el evento como entretenimiento, como si la muerte de un hombre fuera un espectáculo para ser disfrutado. Lucien y Celestine se mantuvieron al margen, semiocultos por la multitud. Cuando Dorian fue llevado al patíbulo, con grilletes en las muñecas y cadenas en los tobillos, Celestine sintió que Lucien se tensaba a su lado. Ella tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de él,
anclándolo al presente. Dorian subió los escalones con la cabeza alta, negándose a mostrar miedo. Cuando el verdugo le preguntó si tenía últimas palabras, escaneó la multitud con la mirada. Sus ojos encontraron a Lucien, y por un momento algo humano brilló en ellos. «Hermano», dijo su voz clara a pesar de la distancia, «no busques perdón para mí, pero espero que encuentres paz, y que la encuentres con alguien que vea en ti lo que Elian vio. Un hombre digno de ser amado». Miró a Celestine y asintió ligeramente, como dándole permiso o tal vez su bendición. Luego se volvió hacia el verdugo y asintió. La trampilla se abrió. Celestine cerró los ojos, pero Lucien no. Observó hasta el final, con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro, cumpliendo su promesa de que su hermano no moriría sin que alguien lo viera, sin que alguien recordara al niño que había sido antes de que la oscuridad lo consumiera. Cuando terminó, cuando la multitud comenzó a dispersarse con murmullos satisfechos, Lucien se quedó inmóvil durante largos segundos. Luego finalmente se volvió hacia Celestine. «Vámonos a casa», dijo con voz hueca, y ella lo llevó lejos de aquel lugar de muerte. De regreso a la mansión donde quizás, finalmente, podrían comenzar a sanar. Era víspera de Año Nuevo. 3 semanas habían pasado desde la ejecución de Dorian, y el mundo parecía estar conteniendo el aliento, esperando que el nuevo año trajera consigo la promesa de renovación. Celestine estaba en los jardines de la mansión, envuelta en un abrigo de piel que Lucien le había regalado. La nieve había dejado de caer esa mañana, y ahora todo estaba cubierto por una capa blanca y prístina que brillaba bajo el sol del atardecer. Era hermoso de una manera que hacía doler el corazón. Escuchó pasos detrás de ella y supo sin mirar que era Lucien. Durante las últimas semanas, habían desarrollado una conciencia del otro que iba más allá de las palabras. Él se detuvo a su lado, también mirando los jardines. «He estado pensando», dijo después de un largo silencio, «sobre lo que dijiste aquel día, sobre escribir un nuevo capítulo». Celestine se volvió hacia él, con el corazón comenzando a latir más rápido. Y Lucien la miró, y ella vio vulnerabilidad en sus ojos, pero también esperanza. «He pasado 5 años viviendo en el pasado, en el dolor y la rabia y la culpa. Pero tú», extendió su mano y acarició suavemente la mejilla de Celestine, «tú me mostraste que todavía hay futuro, que todavía hay luz después de la oscuridad. Y quiero...» vaciló buscando las palabras correctas. «Quiero intentarlo. Intentar ser de nuevo el hombre que era, no por Elian, aunque siempre la amaré, sino por ti. Por nosotros, por la posibilidad de algo nuevo». Celestine sintió que las lágrimas amenazaban con caer, pero sonrió a través de ellas. «¿Y qué tipo de futuro imaginas, Lucien Devereux?» Él tomó sus manos entre las suyas, y Celestine sintió el anillo de zafiro presionando contra su piel. «Imagino uno donde ese anillo en tu dedo ya no es solo un símbolo de una farsa, donde te despiertes cada mañana sabiendo que eres libre de irte, pero eliges quedarte». Se arrodilló ante ella allí en la nieve, con el sol poniente bañándolo en luz dorada. «Celestine Marchand, no te pediré que te cases conmigo. No todavía, porque aún no he demostrado que merezco ese privilegio. Pero te pido permiso para cortejarte, de verdad, para mostrarte cada día que puedo ser el hombre que mereces». Celestine lo miró, este hombre roto que estaba intentando reconstruirse, y sintió que algo en su pecho se expandía, hasta que pensó que podría explotar con la intensidad del sentimiento. «Levántate», dijo suavemente. Lucien obedeció, confusión y miedo mezclándose en su expresión. ¿Lo estaba rechazando? Celestine se quitó el anillo de zafiro de su dedo. Lucien palideció, pero antes de que pudiera decir nada, ella tomó su mano y colocó el anillo en su palma, cerrando sus dedos alrededor de él. «Cuando me lo diste, dijiste que era mío para quedármelo o desecharlo», dijo ella. «Pero yo no quiero ninguna de esas opciones». Sonrió a través de las lágrimas. «Quiero que me lo vuelvas a dar, no como parte de una farsa, no como un símbolo de deuda saldada, sino cuando ambos estemos listos. Cuando me hayas cortejado y yo te haya conocido, cuando sepamos con certeza que esto es real». El alivio que cruzó el rostro de Lucien era tan puro que Celestine casi se rió. «Entonces,
¿Me das permiso para cortejarte? Sí, respondió ella. Con una condición cualquiera, dijo él inmediatamente. Que no intentes ser perfecto, que no intentes ser el hombre que eras antes del fuego. Colocó su mano sobre el pecho de Lucien, sobre su corazón. Sé el hombre que eres ahora, con tus cicatrices y tu dolor y tu oscuridad, porque ese es el hombre del que me estoy enamorando. No una versión idealizada del pasado. Lucien la atrajo hacia él, abrazándola con una ternura que contrastaba con la desesperación de semanas atrás. Ya no era un hombre ahogándose, aferrándose a un madero. Era un hombre aprendiendo a nadar de nuevo, y ella era la mano que lo guiaba hacia la costa. ¿Sabes qué día es mañana?, murmuró él contra su cabello. Año Nuevo. Y en 3 días será el aniversario de 6 años de la muerte de Elian, continuó. Siempre fue el día más oscuro del año para mí, pero este año quiero ir a su tumba contigo. Quiero presentarte a ella. Decirle sobre la mujer extraordinaria que me salvó de mí mismo. Se apartó para mirar a Celestina a los ojos. Vendrás conmigo. Celestina sintió incapaz de hablar alrededor del nudo en su garganta. 3 días después, en una mañana fría pero clara, Lucien y Celestine caminaron juntos al cementerio del condado. La tumba de Elian estaba bajo un sauce que ahora estaba desnudo de hojas. Sus ramas como dedos esqueléticos contra el cielo pálido. Lucien se arrodilló frente a la lápida de mármol, pasando sus dedos sobre el nombre grabado. Celestine se quedó de pie detrás de él, dándole espacio pero permaneciendo cerca. Elian, comenzó Lucien, su voz firme a pesar de las lágrimas en sus ojos. He venido a presentarte a alguien. Su nombre es Celestine y es extraordinaria. Miró hacia atrás y extendió su mano hacia Celestine, invitándola a arrodillarse junto a él. Ella lo hizo, colocando una mano sobre la piedra fría. Sé que nunca podré reemplazarte, continuó Lucien. Ni siquiera lo intentaré. Tú fuiste mi primer amor, y siempre tendrás un lugar en mi corazón. Pero Celestine, ella me mostró que el corazón humano es más grande de lo que pensaba, que puede contener tanto el dolor del pasado como la esperanza del futuro. Su voz se quebró. Y creo que tú la habrías amado también. Creo que habrías querido esto para mí, una segunda oportunidad de ser feliz. Celestine sintió una presencia, no física sino emocional, como si algo en el aire se hubiera suavizado, como si Elian, donde quiera que estuviera dando su bendición. Cuidaré de él, susurró Celestine a la lápida. No como tú lo hiciste, porque esa era tu manera, sino a mi manera. Y te prometo que honraré tu memoria no dejando que el dolor de perderte lo consuma. Te honraré ayudándolo a vivir de nuevo. Se quedaron allí durante largos minutos, los tres conectados a través del tiempo y la pérdida y el amor. Luego, finalmente, Lucien se puso de pie ayudando a Celestine a levantarse. Gracias, le dijo a Elian, por amarlo cuando podías, y por dejarlo ir ahora para que pueda encontrar un nuevo camino. Caminaron de regreso a la mansión, tomados de la mano. Y cuando Celestine miró hacia atrás una última vez, juró que vio un pájaro blanco posado en el sauce, cantando una melodía dulce y melancólica antes de alzar vuelo hacia el cielo invernal. Esa noche, mientras el año viejo daba sus últimas respiraciones, Lucien y Celestine se sentaron junto al fuego en la biblioteca. Él leía en voz alta de un libro de poesía, su voz profunda llenando el espacio cálido, mientras ella cosía un bordado que había comenzado días atrás. Era una escena doméstica, simple, ordinaria, pero para ambos era extraordinaria. Era paz, era el comienzo de algo nuevo. Cuando el reloj marcó la medianoche, anunciando el año nuevo, Lucien dejó el libro a un lado y miró a Celestine. «Feliz año nuevo», dijo. «Feliz año nuevo», respondió ella sonriendo. Y en ese momento, con el fuego crepitando y la nieve cayendo suavemente afuera, ambos supieron que habían sobrevivido a la oscuridad, que habían encontrado luz, no al final del túnel, sino en el otro, y que aunque el camino por delante aún sería difícil, con días oscuros y recuerdos dolorosos, lo recorrerían juntos, porque a veces los mejores regalos de Navidad no vienen envueltos en papel brillante. A veces vienen disfrazados de pruebas y dolor,
llevándonos a lugares que nunca imaginamos, con personas que nunca esperamos. Y a veces, solo a veces, esos regalos inesperados resultan ser exactamente lo que necesitábamos para finalmente encontrar el camino a casa.